Buenas noches, exploradores de lo desconocido. Bienvenidos una vez más al enigma del ayer. Hoy, nos adentramos en la niebla que envuelve la espina dorsal de Norteamérica, los Montes Apalaches. En estas viejas montañas, el silencio no es paz, es una advertencia. Y la regla más importante es la más simple, y la más vital: nunca silbes en el bosque. El sendero de la luna hambrienta. Capítulo 1, la promesa del olvido. Éramos 4. Sara, la pragmática líder; Ben, el encargado de la logística y el humor; Alex, el más callado y observador; y yo, Mark, el narrador involuntario. Nuestro destino era el Parque Nacional Shenandoah, una porción de los Apalaches en Virginia. Buscábamos la paz que solo el silencio del bosque puede ofrecer. Habíamos acampado en un claro pequeño, lejos de los senderos marcados. Las primeras 2 noches fueron la perfección del camping estereotípico: leña crepitante, marshmallows quemados y el eco de nuestras risas bajo un manto de estrellas indiferentes. La tarde del tercer día, Ben regresó de buscar leña con una mirada rara. Oye, susurró, encogiéndose cerca del fuego, mientras estaba detrás de esos pinos. Escuché algo. Algo que no encajaba. ¿Un coyote? ¿Un oso?, preguntó Sara con su habitual tono imperturbable. No, sonaba como un silbido, dijo Ben, y luego se quedó callado. Pero no era una melodía. Era un silbido que se repetía, 3 notas, muy agudo. Y se movía, como si me estuviera rodeando. Alex, que había estado afilando una rama, levantó la mirada por primera vez. Recuerden lo que nos dijo el viejo en la tienda del pueblo, dijo Alex, su voz inusualmente tensa. Nunca silbes en los Apalaches, y si escuchas a alguien silbar cerca del campamento, es hora de irse. Sara se rió, pero no sonó convencida. Vamos, es folclore para asustar a los turistas, chicos. Mañana nos vamos de todos modos. Terminemos de empacar. Pero el ambiente había cambiado. La noche se sintió más densa, la sombra del bosque, más cercana. Capítulo 2, la voz del engaño. Esa noche, la fogata se consumió más rápido de lo habitual. A medianoche, estábamos sumidos en la oscuridad total, solo el tenue resplandor de la luna filtrándose a través de las copas de los árboles. Un grito me despertó. No fue un grito de pánico, sino un gemido prolongado y lastimero. Era la voz de Ben. Sara. Mark. ¿Dónde están? Me levanté de golpe. Ben. Estoy aquí. Mark. Ayúdame, estoy cerca del arroyo. Me he caído. El grito sonó distante, proveniente de la dirección opuesta a donde estaba acampando. Sara ya se había puesto las botas. Ben, quédate quieto. Vamos por ti. En ese momento, Alex se levantó de su saco, agarró mi brazo con una fuerza sorprendente y me empujó hacia abajo. No vayas. Siseó con los ojos muy abiertos. Esa no es su voz. ¿Qué dices? Lo escuchaste. Es Ben. No, insistió Alex, casi temblando. Es una trampa. Escúchame bien, si escuchas tu nombre o la voz de alguien conocido en el bosque profundo, no respondas. No vayas. Es el imitador. Nos quedamos congelados. El grito de Ben se repitió, más cerca esta vez, más desesperado. Mark, me duele. Vengan. De repente, Alex se tapó los oídos y cerró los ojos. Ignóralo. Lo estás atrayendo. No respondas. En ese instante, Ben, el verdadero, gimió desde su tienda, a menos de 1 metro de nosotros. ¿Qué está pasando? Tartamudeó. Estaba despierto, pero su voz era ronca y débil. El grito distante cesó de inmediato. El bosque se quedó en un silencio tan absoluto que dolía. Todos miramos hacia la dirección del sonido. Lo que nos había estado llamando no sonaba como Ben. Sonaba como el recuerdo de Ben, como un eco imperfecto, y ahora estaba enojado porque habíamos descubierto la farsa. Capítulo 3, los ojos rojos. Nos acurrucamos junto al rescoldo del fuego. Nadie durmió el resto de la noche. Al amanecer, todos estuvimos de acuerdo, nos iríamos. Rápidamente desarmamos el campamento. Sara, siempre concentrada, revisó nuestro inventario. Oigan, ¿dónde está mi navaja? La dejé junto a mi mochila. ¿La de hoja de madera de roble?, preguntó Alex. Sí, no está, y no es lo único. Mi linterna de cabeza tampoco está, y Ben, tus llaves de la camioneta, ¿las tienes? Ben palideció al revisar sus bolsillos. No, las dejé en la guantera, pero revisé el candado de las tiendas y estaba abierto. Pensé que Sara lo había hecho. Un miedo frío nos recorrió. Lo que sea que estuviera ahí afuera, no solo nos estaba acosando con voces, estaba jugando con nosotros. Estaba entrando en nuestro espacio, tomando nuestras herramientas. Alguien nos está siguiendo, murmuró Alex. Sara, con la cara pálida, se puso su mochila. Ya no importa. Caminaremos en línea recta hasta el sendero principal. No nos detendremos. Caminamos durante horas. La caminata, que debería haber durado 1 hora y media, se extendió sin que llegáramos a ninguna ruta marcada.
El bosque parecía idéntico, y en cada pino, en cada tronco caído, sentíamos una presencia. Entonces, Ben gritó. Miren, a unos 30 metros de nosotros, escondido detrás de un macizo de rododendros, había algo. No tenía una forma clara, pero lo que vimos fue inolvidable. Eran dos orbes rojos, dos ojos grandes y redondos que nos observaban con una intensidad sin par. Estaban más altos que cualquier animal que conociéramos, a la altura de un hombre alto. No parpadeaban, no se movían, solo nos observaban. El hombre polilla, jadeó con acento agudo Alex. Esos son los ojos de los que habla la leyenda. Era una mirada que no prometía daño físico, sino algo peor, la certeza de la fatalidad. Capítulo 4, la advertencia silenciosa. Sara reaccionó primero. Nadie corra. Mantengan el paso tranquilo. No lo miren directamente. Sigamos caminando. Caminamos. El silencio era total, salvo por el crujido de las hojas bajo nuestras botas. Nadie se atrevió a mirar hacia atrás, pero sabíamos que estaba allí, en las sombras. Después de lo que pareció una eternidad, Alex se detuvo y se inclinó, señalando la tierra. Miren, dijo. Había una huella en el barro blando. Era una huella de zapato. Un zapato de suela gruesa, de hombre, pero lo que la hacía aterradora era que estaba al revés. El talón apuntaba hacia donde nosotros nos dirigíamos. Está caminando hacia atrás, susurró Ben, sintiendo escalofríos. No, dijo Alex con una voz hueca, significa que el que dejó la huella no caminaba. Flotaba o se deslizaba sobre el suelo, pero dejó la impresión de que venía de la dirección a la que nosotros vamos. En ese momento, Sara se derrumbó. Señaló una pequeña pila de objetos junto a un tronco. Allí estaban, cuidadosamente colocados, su navaja, su linterna, y el llavero de Ben. Pero sobre los objetos había una nota. No estaba escrita a mano, sino grabada, rascada profundamente con una piedra afilada en un trozo de corteza de abedul. Sara tomó la corteza y leyó en voz baja, con voz temblorosa, no debiste responder. No tienes nada aquí. Fuera. ¿El qué espera? Nos miramos, el horror gelándonos. No era un juego. Nos habían dejado claro que éramos intrusos y que habíamos roto una regla sagrada al responder a la voz imitada. Corrimos. Dejamos nuestras mochilas pesadas, nuestra tienda, todo, excepto lo que podíamos cargar en nuestras manos. Corrimos y corrimos, sin mirar atrás, con el miedo del imitador, del silbador y de los ojos rojos de la fatalidad persiguiéndonos hasta que, finalmente, caímos exhaustos sobre el asfalto del camino principal, a salvo de la oscuridad que se aferraba a la sombra de los viejos Apalaches. Nunca regresamos a buscar nuestro equipo. Y aprendimos la lección más importante: en los Apalaches, hay reglas, y la más vital es, si el bosque te llama, nunca debes responder. El sonido que atrae a la montaña y el retiro y la lección. La cabaña de casa de mi tío, en las colinas de Virginia Occidental, era el epítome del aislamiento, sin cobertura, sin electricidad, solo el bosque y un arroyo helado. Fui con mi amigo Liam. Yo conocía las reglas de la montaña por mi tío, un hombre que no creía en fantasmas, pero que respetaba el folclore como si fuera ley natural. Liam, un citadino escéptico, se burlaba de ellas. ¿En serio, Mike? ¿No silbar? Se rió Liam la primera noche, mientras preparaba una infusión. Casi suena como si le tuviéramos que pedir permiso al bosque para existir. No es permiso, es respeto, le dije, mirando las sombras que crecían fuera de las ventanas. Mi tío dice que silbar atrae algo. Algo que está siempre escuchando en la oscuridad. Él lo llama el silbador. Y la regla es simple: si lo escuchas, entra, sella las ventanas y no respondas a nada que parezca una voz humana, ni siquiera si te llama por tu nombre. Liam sonrió y, para provocarme, puso 2 dedos en sus labios y soltó un silbido agudo y fuerte, imitando la llamada de un pájaro nocturno. Ahí tienes, dijo con sorna. La montaña ya sabe que estamos aquí. 2. El silbido de la prueba. El resto de esa noche transcurrió en calma, lo que reforzó la arrogancia de Liam. El segundo día, el aire se puso pesado, y una niebla lechosa y helada comenzó a descender, envolviendo los árboles en un silencio sofocante. Por la tarde, mientras picábamos leña cerca del porche, escuchamos el primer sonido. Era un silbido, muy tenue y distante. 3 notas cortas y agudas, casi como una golondrina, pero el patrón se repetía con demasiada exactitud. Liam dejó caer el hacha. Vaya, qué coincidencia. El silbador ha llegado a la cita. No es una coincidencia, le dije, sintiendo un nudo en el estómago. Ese es el primer silbido. Es la prueba. Está marcando el territorio. Metimos la leña a toda prisa. Las 3 notas se repitieron una vez más antes de que estuviéramos dentro, cerrando la pesada puerta de madera y atascándola con una barra. ¿Ahora qué?, preguntó Liam, aunque su tono ya no era de burla. Ahora nos callamos. No encendemos linternas, solo la estufa. Esperamos a que salga el sol.
3. El llamado de la burla. Pasamos la noche en un silencio tenso, solo roto por el crujido de la madera de la cabaña. El bosque exterior era un pozo negro. Alrededor de las 3 de la mañana, llegó el segundo sonido. No fue un silbido de pájaro. Comenzó como un trino, pero pronto se convirtió en un sonido humano, imitando una melodía que yo había cantado en el campamento 2 noches antes. Era una vieja canción folclórica sin letra. La melodía era perfecta en tono, pero la calidad del sonido era horrible, como si se silbara a través de una garganta seca, o con algo que no estaba hecho de carne. Y lo peor de todo, sonaba a 100 metros de la cabaña. Se había movido muy rápido. No, 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 murmuró Liam, arrodillado junto a la chimenea. Eso no es un animal. Luego, la melodía se detuvo. Y a través de la densa niebla, escuchamos la voz de mi tío. Mike, soy yo. Abre la puerta, tengo un problema con el camión. Me quedé inmóvil, agarrando el rifle que mi tío siempre dejaba en la pared. Era la voz de mi tío, la cadencia, el acento. Era perfecta. No respondas. S-I-S-E con acento agudo a Liam, con los dientes apretados. Es la segunda regla. Está intentando engañarnos. Él nunca vendría aquí a pie en la oscuridad. Esa no es su voz. La voz, ahora sonando justo al lado de la ventana trasera, repitió mi nombre, esta vez con un matiz de desesperación y dolor que me hizo dudar. Mike, por favor, estoy herido. El silbador me atacó. El pánico se apoderó de Liam. Quiso levantarse, pero yo lo sujeté con todas mis fuerzas. Si uno de nosotros cedía, se llevaba a los dos. Y entonces, la voz del tío se desvaneció. Un último resoplido de frustración. IV. La sentencia. El silencio regresó, pero esta vez, era una ausencia total de sonido, más aterradora que cualquier grito. El silbador se había enfurecido. Pasaron unos 10 minutos. Liam estaba llorando en silencio. Entonces, llegó el tercer sonido. No fue un silbido. No fue una voz. Fue un chirrido seco y agudo que pareció resonar no en el aire, sino directamente dentro de nuestros cráneos. Era el sonido de una respiración violenta e inhumana, como si el aire fuera succionado por un agujero diminuto, forzando un sonido que gritaba cercanía total. El sonido vino de justo afuera de la puerta, tan cerca que sentí un escalofrío de aire helado bajo la puerta. El sonido se repitió. Chirrido, chirrido, chirrido. Y luego, un único golpe seco resonó contra la puerta. No era un puño, era como si un trozo de madera o un hueso contundente golpeara la pesada puerta. El pánico hizo que Liam gritara. Un grito ahogado y animal. El ruido cesó. Todo quedó en silencio. El tercer sonido había cumplido su propósito. Había roto nuestra calma. Había provocado que respondiéramos con un grito de terror. Nos quedamos acurrucados hasta que el sol se abrió paso entre los árboles. Al amanecer, la niebla se había disipado. Abrimos la puerta lentamente. No había huellas, ni marcas. Solo había una cosa. En el felpudo del porche, estaba el pañuelo rojo que Liam había usado la noche anterior. Y con algo filoso, lo habían desgarrado en 3 tiras perfectas. Sabíamos que ese era nuestro aviso final. Nos fuimos de los Apalaches al amanecer, sin decir una palabra, y Liam nunca volvió a silbar. Aprendimos que en esas montañas ancestrales, la curiosidad y la desobediencia tienen un precio. Y a veces, la cosa más tenebrosa del bosque no quiere tu vida, sino tu silencio. Y con esto, nos despedimos por hoy de la profunda y enigmática neblina que envuelve los montes Apalaches. Hemos tocado la superficie de lo que nos acecha, el escalofriante engaño del imitador, la oscura premonición del hombre polilla, el siniestro juego del silbador y el terror de las huellas de los skinwalkers. Pero te aseguro, amigo explorador, la montaña tiene muchos más secretos por revelar. Si te atreves a desvelar más enigmas que duermen entre los Apalaches y el pasado, suscríbete al canal del Enigma del Ayer y activa la campana. Y comparte el video.